paquete contra la inflación y la carestía que fue anunciado esta mañana por el gobierno federal. Y para profundizar un poco más en torno a este tema y los efectos que traerá en estos 6 meses que se está proponiendo, me da muchísimo gusto saludar este mediodía a Arturo Huerta González. Él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Arturo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y a todos los que nos ven y escuchan. Oiga, pues la pregunta obligada, ¿es la solución? ¿Con esto podrá disminuirse la inflación en nuestro país? Mira, los problemas de la inflación son muchos, son tanto nacionales como internacionales. En el caso de los alimentos, el país tiene años importando granos básicos porque no somos autosuficientes. Tenemos también años importando gasolina porque no somos autosuficientes. Importamos gas, no obstante que tenemos bastante gas, porque no hemos explotado el gas en nuestro país. Y igual, en el caso de fertilizantes, éramos autosuficientes en fertilizantes y dejamos de hacerlo por las políticas que han venido predominando de economía abierta que nos han llevado a descuidar el sector productivo. Entonces, las medidas anunciadas el día de hoy van encaminadas solamente a los 24 productos de la canasta básica, que explican el 13% del índice nacional de precios del consumidor al 1 de abril de este año. Es decir, todavía falta el resto de los productos. O sea, nos hablan de precio justo para la canasta básica, pero ¿por qué no se plantea precio justo para todos los bienes? Porque estamos viendo que en contexto de inflación, muchas empresas, sobre todo los distribuidores, los comercializadores de la producción, aprovechan el alza de precios para aumentar los precios más allá de sus costos. Entonces, de ahí que la inflación va a seguir. O sea, tiene que haber una política agrícola, ¿ok? El gobierno anunció el día de hoy que se va a incrementar la producción de frijol, maíz, arroz, pero resulta que no somos autosuficientes en todos los granos básicos. El país ha venido importando más del 52% de los granos básicos que consumimos. Entonces, esto es resultado de que no ha habido política agrícola por muchos años. Por muchos sexenios prefirieron importar barato que producirlo internamente, pero actualmente hay una inflación mundial y estamos importando caro, a pesar de que se mantiene la paridad estable del peso con respecto al dólar. Entonces, debe haber una fuerte política agrícola, política de subsidios a la producción para incrementar la producción agrícola, la producción industrial y así encarar los problemas de escasez de productos que están por la inflación. Arturo, estaríamos hablando de un paquete, de un plan lleno de buenas intenciones, pero que al final no traería los beneficios esperados o prometidos para el consumidor, principalmente para las familias de más escasos recursos. Que en todo este debate que se viene dando en estos días, de que muchos están en contra del control de precios, que debe ser el mercado el que debe regular los precios, pero resulta que es un mercado oligopólico. En la comercialización de productos son grandes empresas nacionales y transnacionales las que comercializan tanto los productos nacionales como los productos importados. O sea, uno se pregunta, ¿cómo es posible que la cebolla traiga un crecimiento anualizado de 113%? ¿Que hay escasez de cebolla? ¿Hay escasez de limón? ¿Hay escasez de aguacates? No. ¿No? Son los comercializadores los que están incrementando los precios. Entonces, en las medidas anunciadas hoy en la mañana, no hay ninguna en contra de los especuladores, en contra de esos comercializadores que están incrementando los precios injustamente. Porque se dice, no, vamos a proteger a las carreteras porque hay muchos robos en las carreteras, pero resulta que mucha de esta producción del aguacate, del jitomate, de la cebolla vienen de Michoacán y ya sabemos cómo se maneja el estado de Michoacán. Pues no, hay que ir con respecto a esos especuladores que están lucrando a costa de deteriorar el nivel de vida de la población. Entonces, luego también se anuncia eliminar los aranceles a las importaciones de granos básicos, pero esa política siempre ha existido.
Y eso es preferible el producto importado y no la producción nacional. Eso es lo que nos ha llevado a tener menos producción agrícola, menos producción de granos básicos. No, hay que proteger a los productores nacionales, aunque nos salga más caro, para la larga nos va a salir más barato, porque vamos a lograr la autosuficiencia y así vamos a disminuir la dependencia de la inflación internacional que estamos importando. Entonces, faltaría quizá enfocarse más en el tema de incrementar las competencias económicas, mejorar las condiciones en los mercados e incluso también lo que hablábamos ahorita, la producción a largo plazo. Pensar a largo plazo y no en estos 6 meses, que es lo que se plantea por parte del gobierno para tener pues también unos resultados extensos y a largo plazo. Sí, pero Jimena, eso pasa por incrementar la producción, porque tienes que poner el centro de la producción. Y para que haya inversión en el sector agrícola, en el sector industrial, necesitas créditos baratos. Y el Banco de México está aumentando la tasa de interés. Ayer esta correduría internacional, o el Banco Internacional JP Morgan, dice que estas medidas no sustituyen el alza de la tasa de interés. Por favor, el alza de la tasa de interés beneficia al sector financiero, al sector bancario, pero actúa en contra del sector productivo porque le sale más caro pedir un crédito para poder invertir y producir granos básicos en el país. Entonces, tiene que haber una política crediticia de bajas tasas de interés, una política de subsidios, una política industrial y agrícola que pasa también por incremento del gasto público en favor de la producción, cosa que no se anuncia. Entonces, hay que generar competencia, pero no frente a importaciones, porque las importaciones siempre terminan desplazando a la producción nacional, de ahí que tenemos menos industria, tenemos menos producción de granos básicos internamente y por lo tanto no somos suficientes, hay escasez de productos, importamos caro, pues no. Hay que poner el centro en el sector productivo. Entonces, que la política económica no responda a favor del sector financiero como ha venido aconteciendo de altas tasas de interés, austeridad fiscal, estabilidad del tipo de cambio, sino que la política económica debe favorecer al sector agrícola, el sector industrial, que requieren de baja tasa de interés, requiere políticas de subsidios en favor de la producción y requiere incremento de gasto público para que haya condiciones de demanda en favor de la ganancia que tiene que haber en el sector productivo para que se incremente la inversión en dicho sector. Y repito, ir en contra de los especuladores, porque no es posible que, repito, que la cebolla haya aumentado 113% en un año y el aguacate un porcentaje de 70 y tantos por ciento, igual que el limón, y siendo que producimos limón, producimos aguacate, producimos cebolla, no hay escasez de estos productos, sino son los especuladores. Entonces hay que ir contra ellos. Y también hay la necesidad de hablar con precio justo para todos los productos y no solamente para la canasta básica, porque Jimena, todo incremento de precios se traduce en incremento de ganancias para aquel que lo ejecuta, ¿no? Y en detrimento del poder adquisitivo de la sociedad. Pues no. Entonces, así como están hablando de no control de precios, bueno, pues entonces incrementamos los salarios, incrementamos el empleo, porque ¿de qué me sirve bajar la inflación si lo hacen a costa del desempleo, a lo cual genera el alta tasa de interés? Pues no, hay que generar también una política de empleo para que la gente tenga ingresos, para poder sortear esta problemática. Arturo, después de esta explicación que nos acabas de dar, amplia explicación, ¿qué podríamos esperar entonces para finales de año, cuando pasen estos 6 meses de los que habla el gobierno? ¿Podríamos tener efectos contrarios, un rebote a lo mejor en los precios, un impacto en el tema del empleo para estas empresas que se suman al plan del gobierno, o incluso también un impacto para los productores primarios? Bueno, este pacto no van a perder. ¿Por qué? Porque el precio actual les garantiza condiciones de ganancia. Y aparte, las empresas diversifican su producción. Así como producen bienes básicos, producen bienes no básicos. Entonces, de ahí que, repito, el momento en el cual no vas a controlar todos los precios, solamente la canasta básica, pues van a seguir incrementando los precios de los otros bienes y así seguir incrementando sus ganancias. Entonces, de ahí, repito, de que para poder combatir la inflación hay que incrementar la producción de los granos básicos, incrementar la producción de fertilizantes, la producción de gas. No hay política de aprovechar el gas que tenemos para explotarlo. Hay que incrementar más
la producción de las gasolinas para disminuir nuestra dependencia de estas y así ser menos sujetos al alza internacional de estos precios. Entonces, pero esta política agrícola industrial en favor de los sectores de estos insumos requiere bajas tasas de interés, cosa que no tenemos, requiere de incremento de gasto público y el gobierno sigue con su política de austeridad fiscal, de no endeudamiento. La deuda es buena si la canaliza a incrementar la actividad productiva, porque eso se va a traducir en mayor crecimiento y por lo tanto se va a traducir en mayor recaudación tributaria, que le va a permitir financiar la deuda que ella ha contraído para incrementar la inversión productiva en favor de, en contra, para encarar los problemas de escasez de productos que tenemos y la inflación que tenemos. Conforme se avance la producción, disminuirá la inflación y entonces, por lo tanto, disminuirá la tasa de interés para impulsar la actividad económica. Ahora, el Banco de México no debe seguir aumentando la tasa de interés, porque eso va a contraer más la inversión, va a contraer más la producción, va a seguir la escasez de productos y va a seguir la inflación. Entonces vamos a un contexto de estancamiento con inflación. Entonces, para revertir ese estancamiento con inflación, hay que bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público en favor de lo productivo, ¿no? Cosa que no pasa por la mente de los que toman decisiones. Arturo, muchísimas gracias. Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes, Jimena. Tengan todos ustedes. Muchas gracias.